Hola a todos, vamos ahora a abordar aquello que compete a las herramientas de valoración del riesgo en casos de radicalización, terrorismo y extremismo. ¿Vale? En este sentido, pues bueno, simplemente mencionar a modo de introducción que lo cierto es que la propia administración penitenciaria, a efectos de los programas de intervención, pues ha tenido que ir adaptándose un poquito a las nuevas demandas sociales, ¿no? Y a los nuevos tipos delictivos que se han ido cometiendo en los últimos años, precisamente a la proliferación pues, de los tipos vinculados a la radicalización, terrorismo y extremismo. En este caso, pues sí que cabe decir que lo cierto es que, bueno, pues conforme a ese artículo 25.2 de la Constitución, donde los fines de la pena serán la rehabilitación y la reinserción social, pues la propia Ley Orgánica General Penitenciaria y el propio reglamento, ¿vale?, aprobado por Real Decreto 190/1996, pues deben también un poquito ir adaptándose a estas nuevas circunstancias, ¿no? Principalmente pues cuando se habla de población extranjera. En estos casos sí que cabe decir que, bueno, sí que es verdad que la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿vale?, desde el año 1979, en la que fue su publicación, lo cierto es que se ha ido adaptando conforme se han ido aprobando distintas instrucciones, ¿vale? Es decir, igual que el Código Penal del año 95 hasta la actualidad se ha modificado pues, en más de una treintena de ocasiones, lo cierto es que, bueno, pues la Ley Orgánica lo que ha hecho es ir retroalimentándose pues, de lo que serían pues, estas instrucciones amparadas también en aquellas decisiones que a nivel internacional van advirtiendo sobre las nuevas demandas, ¿no?, sociales. Sí que es cierto que si nosotros pensamos en los tipos delictivos de cuando, bueno, de los años, ¿no?, en los que se creó el Código Penal, en los que se publica el Código Penal del 95, pues esos tipos delictivos han variado, ¿no?, fundamentalmente en lo que sería el modus operandi o en la manera de realización con respecto a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, los vinculados a los sistemas informáticos, a los delitos informáticos. Sí que es cierto que a este nivel, a nivel de la cibercriminalidad, lo cierto es que el Código Penal, pues bueno, ha ido cada vez pues matizando más aspectos en este sentido, ¿no? Incluso, bueno, pues el Código Penal lo que ha venido haciendo hasta la fecha es un endurecimiento punitivo de muchos tipos penales. En estos casos y en la vinculación con lo que sería la cibercriminalidad, lo cierto es que los tipos delictivos vinculados a los sistemas informáticos o al ámbito cibernético aparecen de manera transversal, ¿no?, en lo que sería la propia parte especial del Código Penal. Son tipos delictivos que, bueno, pues previamente sí podría existir ese terrorismo, ¿no?, y existía incluso, bueno, pues la radicalización. Lo que pasa es que al nivel de cómo estaba representado o entendido, tanto a nivel del Código Penal, a nivel legislativo, como a nivel social, pues era diferente, ¿no? Ahora mismo pues sabemos que las nuevas tecnologías lo que han hecho es pues favorecer o promocionar, ¿vale?, estos ilícitos, principalmente, bueno, pues por lo que supone, ¿no?, el empleo de las nuevas tecnologías. No hay necesidad de estar físicamente presente en ese momento, posibilidad de actuar sobre una pluralidad de víctimas o sujetos de especial vulnerabilidad al mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? La posibilidad de no dejar huellas si se actúa a partir o a través de la Deep Web, ¿vale?, donde la IP sería muy difícil de rastrear. Entonces, bueno, pues este es un poquito el contexto en el que se hace necesaria esa integración de herramientas para la valoración del riesgo en estos casos. Porque en definitiva lo que nos interesa saber es, bueno, pues la peligrosidad de estos individuos, nos interesa saber si hay riesgo de reincidencia, nos interesa saber qué aspectos tenemos que abordar dentro de la institución penitenciaria, etcétera. Bueno, pues para abordar la cuestión de lo que sería la intervención en casos de radicalización, terrorismo y extremismo, nos vamos a la instrucción 2/2016 del Programa Marco de Intervención en Radicalización Violenta con Internos Islamistas, ¿vale? En este caso, pues sí que tenemos que saber que la propia institución penitenciaria se considera un hotspot a la hora de la captación tanto de personas para inmiscuirse en procesos vinculados con los actos terroristas como la radicalización de individuos,
¿vale? Por eso es importante llevar a cabo la intervención de una manera adecuada y efectiva dentro de la propia institución penitenciaria, de cara a evitar, bueno, pues la proliferación de estos tipos delictivos de manera particular, ¿vale? Igual que pues, sucede con otros ilícitos. En cualquier caso, pues la propia administración penitenciaria aborda mediante un tipo de estrategia específica a aquellos delincuentes vinculados a estas bandas terroristas y organizaciones criminales. Ya sabéis que la definición de todo esto nos vamos a buscarla al propio Código Penal. Así pues, se establece una clasificación atendiendo a lo que serían condenados por pertenencia o colaboración con grupos terroristas yihadistas, internos con actitud de liderazgo, captador y proselitista, y, en última instancia, aquel grupo relativo a internos radicalizados o en proceso de radicalización extremista, ¿vale? Es decir, son perfiles diferentes, por eso se alude a tres colectivos también diferentes. Los primeros, condenados por pertenencia a colaboración; los segundos, internos con esa actitud de liderazgo; y los terceros, internos radicalizados o en proceso de, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues cada uno tiene una serie de características particulares. Nos vamos a lo que sería el primer grupo. Bueno, pues ahí hablamos de un riesgo elevado, ¿vale? Es una población con un riesgo bastante alto y que normalmente cuando hacemos esa clasificación a nivel penitenciario, en cuanto al grado de tratamiento, nos vamos a un primer grado de clasificación penitenciaria y en consecuencia a un régimen cerrado, ¿vale? Por inadaptación o por peligrosidad extrema de esos sujetos, ¿vale? Primero se clasifica en grado. Primero se hace un estudio individualizado del sujeto y luego se aplica un régimen concreto, no a la inversa, ¿vale? No a la inversa. Vemos que hay también una ideología muy radicalizada sobre la que se tendrá también que actuar, un especial seguimiento de estos casos y una intervención individual, pues bueno, siempre que se acredite el rechazo de la violencia y de vinculación de la organización terrorista, ¿vale? Importante jugar con esto, ¿vale? Ya en términos generales así lo define también el Código Penal en cuanto a la importancia que se le da de, bueno, pues eso, rechazo de vinculación con los grupos, perdón a las víctimas, etcétera, etcétera. El segundo grupo tenemos los internos con actitud de liderazgo, captador y proselitista. En este caso, pues tenemos internos que adoctrinan y difunden ideas radicalizadas sobre el resto de internos. ¿Vale? Por eso es importante pues, llevar un seguimiento sobre estos individuos y hacer una separación interior también en la medida de lo posible. Principalmente también, ¿cómo? Bueno, pues intentar evitar que haya un vínculo con los más jóvenes o con personas que efectivamente puedan ser más vulnerables, ¿vale? A ser radicalizadas. Y la intervención grupal en muchas ocasiones se realiza también con el otro grupo, ¿vale? Con el grupo que vamos a mencionar ahora, es decir, con los internos radicalizados o en proceso de radicalización. Son internos en riesgo o que presentan características por su vulnerabilidad a ser o de ser radicalizados, que han mostrado actitudes y comportamientos de rechazo hacia internos no musulmanes o musulmanes que no siguen sus preceptos, es decir, donde hay ya, pues bueno, una ideología también de base que en definitiva buscan reafirmarla, ¿vale? Busca esa reafirmación por las personas que comulgan de sus mismas creencias. Y bueno, la intervención que hemos dicho grupal con el grupo B. ¿Qué herramientas tenemos? En estos casos es fundamental pues, realizar una valoración del riesgo y una valoración de la peligrosidad, ¿no? Sobre todo esa valoración de riesgo, no solamente a nivel interno, sino también a nivel, pues bueno, pues y luego de cara a una posible reincidencia, ¿no? Pues bueno, tenemos estas tres herramientas fundamentales. El VERA, lo que sería el TRAP 18 y el ERG 22, ¿vale? Las tres son pues, para el tipo de violencia de terrorismo, extremismo y radicalización. La primera de ellas consta de 31 ítems, es un poco más larga, el TRAP de 18 y el ERG de 22. Vamos a definirla un poquito cada una de ellas. El VERA lo que hace es, bueno, pues trabajar lo que sería o valorar esas creencias y actitudes y también el contexto y la intención del sujeto. Por ejemplo, en cuanto a la valoración del riesgo, partiendo de esas creencias y actitudes presentes en el individuo, pues se valora el compromiso con la ideología que va a justificar la violencia,
la percepción de ser víctimas de injusticias, ¿vale? En definitiva, pues bueno, esa autovictimización que se hace la persona, ¿no? Entonces, esa necesidad de reivindicar, pues en definitiva, las víctimas son ellos, ¿vale? Ellos no tienen la culpa. Deshumanización de los objetivos identificados como causa de la injusticia, rechazo de la sociedad, de los valores democráticos, sentimiento de odio, frustración, de persecución, alienación, hostilidad hacia la identidad nacional colectiva, ¿vale? Se ve de nuevo ese rechazo al exogrupo, a los que no son del endogrupo, y la falta de empatía o comprensión, ¿no? Por otras personas que realmente no comulgan con sus propias creencias o actitudes. En cuanto a la valoración del riesgo, atendiendo a ese contexto o intención, pues vemos que realmente es una persona pues, que consume materiales extremistas violentos, identificación de un objetivo en respuesta a la injusticia percibida, ¿vale? Es decir, como esto lo habéis hecho contra mí o contra los que son como yo, vamos a ir por vosotros por estas causas, ¿vale? Contacto personal con extremistas violentos, ira y expresión de intención de actuar de forma violenta, ¿vale? Eso no se manifiesta, ¿vale? No se guarda, no es una psicopatía, por ejemplo, que pudiera ser relativa a ese narcisismo, ¿no? Sino que es mucho más antisocial a ese nivel, ¿vale? A ese nivel. Deseo expreso de morir como mártir por la causa, ¿vale? Hasta sacrificar su vida por ello, intención de planificar o preparar acciones violentas y susceptibilidad a la influencia, a la autoridad o al adoctrinamiento, ¿vale? Es decir, al final, pues bueno, hay una estructura jerarquizada y hay que hacer caso siempre pues, a los que están arriba, que serían los líderes en este caso. Igualmente se valora en cuanto a ese riesgo, esa valoración del riesgo, lo que sería la historia y capacidad, compromiso y motivación y los factores de protección, por si estuvieran presentes o no. En cuanto a la historia y capacidad, pues la exposición temprana a una ideología militante, pro violencia, ¿vale? Desde las primeras etapas del desarrollo, que sabemos que son fundamentales, pues de cara a esa proliferación de estas conductas más disfuncionales. Una red familiar o interpersonal en la que se participen esas acciones violentas y en definitiva es lo que ha vivido o experimentado el sujeto. Antecedentes penales por violencia, sea del mismo tipo delictivo o no, entrenamiento paramilitar, con explosivos, formación en ideología extremista o acceso a fondos, recursos, capacidad organizativa, etc. Desde el punto de vista del compromiso y la motivación, muy importante de cara a valorar si hay motivación al cambio o efectivamente hay un riesgo elevado de continuar con estas acciones, hablaríamos de lo siguiente. La glorificación de la violencia, ¿vale? El estar orgulloso de las acciones que se cometen y realmente, pues bueno, mostrar ello así, ¿no? A terceras personas. Impulsado, porque al final es aprobación también por parte de los demás. Impulsado por el oportunismo, compromiso con el grupo, ideología grupal, impulsado por el imperativo moral, superioridad moral, por la emoción, etc. ¿Vale? Muy importante el compromiso con el grupo a la hora de manifestarse, de conseguir la adaptación, ¿no? O la aceptación, mejor dicho, por parte de ese colectivo. Y los factores de protección, fundamental. ¿Por qué? Porque cuanto más puntuación obtengamos en lo que son los factores de protección, ¿vale? Más posibilidad tenemos de que esa valoración del riesgo dé una puntuación más baja, ¿vale? Porque al final hay una serie de factores a los que podemos acogernos para intervenir y evitar pues, las consecuencias más discapacitantes a este nivel. Por ejemplo, factores de protección, reinterpretación de la ideología, pues en un nivel pues, menos rígido, rechazo de la violencia, cambio de visión, participación en programas, ¿vale? Pero una participación que sea efectiva, no sea simplemente para llegar a un acceso a un tercer grado de clasificación o a un régimen abierto, ¿vale? Apoyo comunitario, apoyo familiar, fundamental en estos casos, ¿vale? Totalmente contrario a lo que decíamos antes de esa red familiar o de amigos, ¿vale? Bueno, este sería el TRAP 18, que lo que alude pues, sería a esa valoración de riesgo conforme a lo que denomina unos factores distales. ¿Vale? En este caso, el agravio personal, ultraje moral, si hay una ideología de base, hay fracaso en afiliación a un grupo extremista, dependencia de comunidades virtuales, muy importante este nivel, porque ya hemos dicho previamente en lo que sería la introducción, cómo las nuevas tecnologías han proliferado lo que sería la radicalización, ¿vale? Frustración de los objetivos ocupacionales,
cambios en pensamientos, emociones, fracasos en las relaciones de pareja, presencia de alguna alteración mental, ¿vale? O incluso pudiera ser sintomatología más de desesperanza, fracaso, necesidad de cambio, etc. Creatividad e innovación, ¿vale? Es decir, donde hace ilusión lo excepcional, lo diferente y que pueda ser imitado, ¿vale? Y historia de violencia, ¿vale? Que hay un historial previo de violencia. Y en cuanto a la valoración de riesgo que se efectúa en relación a lo que serían los factores proximales, que ya sería propiamente esa conducta de alarma, es decir, lo otro serían unos factores que están ahí, pero los factores distales, ¿vale? Pero los factores proximales van a ser los que van a precipitar en mayor medida que se lleve ese riesgo, ¿vale? Lo que se lleve a cabo nuevamente una conducta a este nivel de radicalización, de radicalizar a otro, de proselitismo, etcétera, o de comisión de ilícitos. Trayectoria conductual alarmante, muy llamativa, por ejemplo, que haya cometido varios delitos de sangre, fijación, ¿vale? Preocupación patológica por una persona, causa, acompañada de deterioro a nivel social, a nivel ocupacional. Identificación con el grupo, ¿vale? Con el endogrupo muy fuerte, muy arraigada, llegando a sacrificar su propia vida. Agresión novel, ¿vale? Violencia sin ninguna relación con el objetivo. Explosión de energía, incremento en la frecuencia, variedad de conductas. La difusión, ¿vale? Comunicación a un tercero de la intención o incluso la difusión propiamente como se hace normalmente en la actualidad, ¿no? A partir de redes cerradas, redes a nivel virtual. Último recurso, el sujeto no puede controlarse más y cree que no tiene otra alternativa que atacar, ¿vale? Que cometer un delito, y la amenaza comunicada directamente. Y ya en lo que respecta al ERC 22, ¿vale? En cuanto a esa valoración de riesgo, pues tenemos el grado de implicación. Es decir, necesidad de reparar una injusticia de agravio y expresión, si siente esa necesidad o no. Si siente la necesidad es porque realmente es consciente del daño que ha realizado, ¿vale? Muy importante eso a nivel de intervención o de tratamiento. Necesidad de defenderse contra amenazas, se siente víctima, pues, víctima de injustos, ¿no? O a nivel político, a nivel social. Necesidad de una nueva identidad, significado de pertenencia, pues, por ejemplo, con ese endogrupo, ¿no? Necesidad de un estatus, emoción, compañerismo, aventura, de dominio, de liderazgo, susceptibilidad al adoctrinamiento, motivación política o moral que puede haber detrás, participación oportunista, familiares o amigos, esa red que puede apoyar ese extremismo, periodos de transición, ¿vale? Si no, ¿vale? Me quiero pero no quiero inmiscuirme pero quiero experimentar pero entonces no, ¿por qué? ¿Vale? Grupo de influencia y control, y bueno, a efectos de salud mental, pues también hacer una valoración, ¿no? De la sintomatología que pudiera estar presente en ese individuo. Igualmente, bueno, pues tenemos en el caso del ERC la valoración de lo que sería la intención y de la capacidad. En cuanto a la intención, pues para la valoración de ese nivel de riesgo, el exceso de identificación con un grupo o causa, ¿vale? Llegan a mimetizarse, identificarse en grado extremo, como si fuera una persona. Pensamiento, nosotros y ellos, ¿no? Lo que hace es diferenciar muy bien lo que sería el endogrupo y el exogrupo, los que son como yo y los que son totalmente diferentes. Deshumanización del enemigo, ¿vale? Instrumentalización, el enemigo no sirve para nada. Actitudes que justifican el delito, ¿vale? Son creencias distorsionadas, medios dañinos para conseguir los objetivos, y el objetivo final propiamente pues puede llegar a ser letal. Y en cuanto a la capacidad, pues la valoración de esas capacidades, conocimientos, competencias, habilidades, acceso a redes, financiación, equipo, ¿vale? Es decir, todos los recursos de los que puede disponer el individuo, no solamente a título personal, sino también en relación con otros sujetos a nivel de recursos, ¿no? De financiación de equipo, donde se valora efectivamente ese riesgo en cuanto a la capacidad de realizar ese delito o de radicalizar, ¿vale? Dependiendo, ya digo, de las competencias, bien de aspectos externos como pudiera ser el acceso a redes o la financiación. Y valorando en cualquier caso, bueno, si hay o no esos antecedentes penales, que siempre van a ser también un factor de riesgo para la continuidad delictiva. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.